Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En el Simposio Fertilidad 2019 conversamos con el Dr. Gabriel Espósito sobre fertilización de maíces tempranos y tardíos. Conocimos las nuevas herramientas de siembra de precisión que la empresa Precision Planting presentó en Expo Agro. En la muestra de San Nicolás conocimos la nueva versión del sistema de aplicación selectiva de herbicidas WeedSeeker. Continuando la cobertura del Simposio Fertilidad llevado a cabo en la ciudad de Rosario y organizado por Fertilizar Asociación Civil, nos entrevistamos con el Dr. Gabriel Espósito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien fue invitado como orador al encuentro. Con él conversamos sobre el tema presentado en su panel, el que trataba sobre los criterios de fertilización, incluyendo manejo por ambientes, para maíces tempranos, tardíos y de segunda, y si los mismos son iguales o no. Mi nombre es Gabriel Pablo Espósito, soy ingeniero agrónomo, doctor en ciencia agropecuaria, profesor de la Cátedra de Producción de Cereales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y me invitaron al Simposio de Fertilizar en esta edición del 2019 a un panel de cultivos en el cual teníamos que hablar sobre la comparación de maíz temprano, maíz tardío y maíz de segunda, en cómo los fertilizamos y si son todos iguales. Entonces hay dos nutrientes inmóviles que son fósforo y zinc, que son muy dependientes de la disponibilidad del suelo y son muy independientes de lo que haga el cultivo después. Entonces, en la medida en que falte, hay que agregarlo, y no hay mucha discusión sobre la temática, y faltan en casi todos los suelos de la llanura pampeana, y lo que podemos hacer es muestrearlo sectorizadamente dentro de los lotes y establecer estrategias de recuperación o de reposición o de suficiencia de esos nutrientes intralote, haciéndolo variable en función de lo que el suelo tenga. Por otro lado está el azufre, que es un nutriente móvil del suelo, pero que es difícil ajustarle una medida analítica de laboratorio que coincida con la respuesta al azufre, y todo lo que hemos estudiado, lo que trabajamos con azufre en cultivos, vemos de que siempre hay respuesta, de que nuestros suelos siempre son deficitarios y que la relación costo-beneficio es muy favorable. Entonces recomendamos fertilizar siempre con 13 a 15 kilos de azufre, y acá ya lo pongo independiente del sector dentro del lote. Lo que queda muy complicado es el nitrógeno, que es un nutriente móvil, dependiente del rendimiento, dependiente de la disponibilidad hídrica que tenga la gramínea durante su ciclo, y que además va a estar influenciado por el cultivo antecesor, si es una gramínea o no es una gramínea, si es una leguminosa. Entonces, hacer un maíz con antecesores centeno como cultivo de cobertura, vicia como cultivo de cobertura, es muy distinto, y la demanda de nitrógeno se va a disparar mucho cuando usamos centeno y posiblemente caiga bastante cuando usamos vicia, sobre todo si lo comparamos cuando lo hacemos con soja. Lo que sí juega acá es el hecho del agua. Entonces, si tengo una oferta hídrica suficiente, vicia podrá ser una buena opción, pero si tengo una oferta hídrica media corta, soja como antecesor y sin cultivo invernal puede llegar a ser la mejor opción. Y esto también lo podemos espacializar dentro del lote, porque tenemos bajos que pueden tocar la napa, entonces tal vez vicia sea una excelente opción, y lomas sin napa o ambientes sin napa dentro de un lote donde tal vez sin cultivo de cobertura sea una alternativa, o aunque habría que discutir el balance de carbono, tal vez sea el ambiente que más se favorezca. Entonces, en los años como este, donde tenemos una reserva de humedad en el perfil muy buena, tal vez podamos poner un poco de cultivos de cobertura en esos ambientes. El cultivo antecesor, y sobre todo si es soja, es extremadamente ávido de nitrógeno y tiene un balance negativo de nitrógeno en el suelo, no es positivo. Entonces, es más, yo te diría que cuanto más rinda, menos nitrógeno va a quedar residual para el cultivo siguiente, sobre todo pensando en soja. De hecho, Fernando Salvacetti está en este momento hablando de
de la necesidad de poner más nitrógeno para aumentar el rendimiento y que eso se contrapone un poco con la fijación biológica. Entonces, por el lado del nitrógeno no, por los otros nutrientes sí puede pasar. Si yo hago un manejo para el suelo de fósforo y por sequía el cultivo me rinde menos, me queda un plus de fertilidad que no usé, que lo puedo usar en el cultivo siguiente. En relación al manejo de nitrógeno, si sembramos en septiembre, que va a florecer en diciembre, a lo que le llamamos maíz temprano, y lo comparamos con una siembra de diciembre que florece en febrero para maíz tardío, el impacto va a depender principalmente de la oferta hídrica, cuánta agua tenga en floración, por lo tanto cuánto rendimiento tenga. A más rendimiento por más agua, más demanda de nitrógeno. Y de la oferta del suelo. Un maíz temprano, que el suelo está más frío, ofrece menos nitrógeno que un maíz tardío. Ahora, no es cierto que al maíz tardío hay que ponerle menos. Cambiamos la oferta hídrica y hay que ponerle más a uno o a otro indistintamente. Siempre el nitrógeno es agua dependiente. Y lo que yo terminé mostrando es que no solo es agua dependiente, sino es densidad de siembra dependiente. ¿Por qué? Porque a medida que yo tengo más agua, tengo que ir poniendo más plantas. Pero voy a poner más plantas siempre y cuando ponga más nitrógeno. Y esto sí lo puedo variar espacialmente, cuantificando la oferta hídrica, la oferta nutricional, cambiando la densidad por ambiente y por lo tanto cambiando el nitrógeno por ambiente. Cuando uno compara maíz temprano con maíz tardío y ve la respuesta nitrógeno y el rendimiento, lo que pasa es que va a rendir más o menos uno u otro dependiendo de cómo hayan sido las condiciones hídricas. Para las condiciones hídricas muy buenas, siempre la siembra temprana va a rendir más que la tardía. Y por lo tanto la dosis de nitrógeno tiene que ser mayor. Ahora, si por condiciones hídricas secas, si por diciembre más flojos en lluvia, el temprano rinde menos que el tardío, habrá que poner más nitrógeno en el tardío que en el temprano. Entonces siempre hay que relacionar rendimiento con demanda y oferta y no con fecha de siembra. La fecha de siembra lo único que hace es cambiar la condición del ambiente. Hay que mirar el ambiente siempre. Finalmente, lo que tenemos que considerar son los nutrientes inmóviles más el azufre, que van a ser nutrientes que los vamos a manejar a la siembra o incluso los podemos poner antes de la siembra y los tenemos que relacionar fósforo y zinc según suelo, según análisis de suelo, y el azufre que podemos ponerlo a la siembra pero también lo podemos poner con el nitrógeno. Lo ponemos a una cantidad fija que oscila entre 3 y 15 kilos de azufre por hectárea, acompañando a un nitrógeno que lo tenemos que especular en función de cómo venga el año y cómo vengan las condiciones hídricas. Por eso, y yo aplaudo lo que mostró Ruiz Díaz, este investigador paraguayo que trabaja en Kansas y que vino a contarnos cómo están haciendo, de que están retrasando cada vez más la aplicación de nitrógeno. Porque yo cuanto más la retraso a la aplicación de nitrógeno, más cede el cultivo. Y siempre tengo que poner más nitrógeno cuanto mejor está el cultivo. Entonces, cuanto más tarde lo vea, más seguridad tengo de lo que tengo que hacer. Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, monitoreo satelital de cultivos, gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecisión.com.ar. En esta campaña fina, hace puntería fina. Fertec Automotriz, más hectáreas por el menor costo. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.